Bendiciones, hermanos. Les mando un saludo y un abrazo a la distancia. Hoy me toca compartir la reflexión de los martes. Vamos a escudriñar la palabra en Proverbios 4, del 1 al 4. Le doy gracias a Dios por tener este medio y así poder alimentarnos de su palabra. Espero les sea de bendición como lo fue para mí. Vamos a leer la palabra, vamos a estarla leyendo en la Nueva Traducción Viviente, pero la vamos a estar estudiando en la Reina Valera. Amén. Dice su palabra: hijos míos, escuchen cuando su padre los corrige, presten atención y aprendan buen juicio, porque les doy una buena orientación. No se alejen de mis instrucciones, pues yo, igual que ustedes, fui hijo de mi padre, amado tiernamente como el hijo único de mi madre. Mi padre me enseñó: toma en serio mis palabras y sigue mis mandatos y vivirás. En la Reina Valera, la versión dice así: beneficios de la sabiduría. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estén atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buenas enseñanzas. No desampares mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, y guarda mis mandamientos y vivirás. Como sabemos, ¿verdad? Este proverbio nos incita en la guianza de nuestros hijos. Sabemos la gran responsabilidad como padres, ¿verdad?, que tenemos para criar a nuestros hijos. Yo quise escudriñar un poquito en este versículo. Dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estén atentos para que conozcáis cordura. Estudiando la palabra cordura, dice que es un estado físico de la persona que tiene la mente sana y no padece ningún trastorno o enfermedad mental. Dice que es la capacidad de pensar, obrar con buen juicio, prudencia y reflexión, sensatez y responsabilidad. ¿Quién de nosotros, verdad, como padres, no quisiéramos que nuestros hijos, verdad, pues no despreciaran nuestros consejos, verdad, que les damos para que ellos puedan caminar justamente, verdad, en los caminos del Señor? Estos versículos del Proverbio 4 podemos ver una de las más grandes responsabilidades de nosotros como padres, que es de alentar a nuestros hijos a ser sabios, ¿verdad? Un mensaje que nos da la Escritura, ¿verdad? Dice en Deuteronomio 32:46: mediten bien en todo lo que hacen. Declaro solemnemente en este día, y díganle a sus hijos que obedezcan fielmente toda la palabra de esta ley. Sabemos que para poder hablarles, ¿verdad?, a nuestros hijos o corregirlos, sabemos que una de las cosas más importantes pues es nuestro testimonio, ¿verdad?, de darles el mejor ejemplo. Sabemos que podemos darle palabra, pero el ejemplo puede mucho. Si podemos ver en este pasaje, Moisés, ¿verdad?, reconoce la gran responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos que se tomen en serio los mandamientos y obedecer a Dios. Moisés entendió la seriedad de este orden. Él sabía que realmente no podemos predicar la obediencia a nuestros hijos si nosotros mismos no estamos haciendo todo lo posible por obedecer las órdenes de Dios. Nuestra vida dirá más que nuestras palabras.
Tomemos pues en serio las enseñanzas de Dios. Hazlas una parte fundamental de tu vida para que las instrucciones y la guía que le demos a nuestros hijos tenga fundamento. Que ellos vean que tú vives lo que enseñas, ¿verdad? Por eso les decía que el testimonio que nosotros demos para alcanzar a nuestros hijos, pues es el que dará beneficios, ¿verdad? El que dará los frutos que esperamos como padres para ellos. Dice del versículo 1 al 4, podemos ver a Salomón que dice cómo su padre David alientó a buscar la sabiduría de Dios cuando era muy joven. Dice la palabra de Dios, tierno de edad. Lo podemos ver en Primera de Reyes 2, del 1 al 9. Pero solo leeremos hasta el 4. Aquí vemos la recomendación completa de David hacia su hijo. Dice la palabra en Primera de Reyes 2, 1. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová, su Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y su testimonio, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Versículo 4. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guarden mis caminos, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Amén. También verdad, nos dice en el Proverbio 22:6, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Por eso la importancia también que desde pequeños, ¿verdad?, empecemos a instruirlos conforme a lo que Dios nos dé en su sabiduría. Esto quizás también motivó a Salomón que pidiera a Dios sabiduría por encima de cualquier cosa. Por eso la importancia de pedirle a Dios siempre de su sabiduría para transmitirla a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, o sea, de generación en generación. En el versículo 3 y 4 del mismo proverbio que estamos estudiando, describe el amor y el cuidado con el que fue criado. Si bien sabemos, la palabra de Dios actúa como una madre o un padre amoroso y compasivo. Podemos aprender de las Escrituras y así crear un legado de sabiduría para nuestros hijos a medida que les demos el ejemplo de toda enseñanza que venga de la palabra de Dios, puesto que es viva y eficaz, como nos dice en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra, o sea, siendo hombres y mujeres de bien. Aquí vemos en la Escritura cómo nos incitas, ¿verdad?, a tantas bendiciones que pudieran tener nuestros hijos y nosotros como padres aplicamos la palabra de Dios, ¿verdad? Podemos corregirlos, podemos instruirlos, ¿verdad?, para que ellos puedan caminar en justicia, siendo hombres, ¿verdad?, que se les inculque los valores, los principios y principalmente el temor de Dios. Amén. Como reflexión del Proverbio 4, no puede
haber mayor gozo para un padre que sus hijos amen y guarden y retengan la sabiduría y el consejo. No hay mayor gozo para el Padre eterno, y es que nosotros sus hijos amemos su palabra y nos dejemos instruir por él, como nos dice en Hebreos 12, del 5 al 11. Dice la palabra en Hebreos 12, del 5 al 11. Solo vamos a leer hasta el 4, pero en casita ustedes pueden leer hasta el capítulo 13. Dice la palabra: hijos míos, no tomen a la ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te corrija, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Amén, amén. El Señor, como sabemos, el Señor es el modelo del Padre que usted y yo necesitamos para guiar a nuestros hijos. Sabemos la gran responsabilidad que Él le ha puesto sobre nuestras manos para ser unos hijos de bien, pero que esto nos dé descanso porque sabemos que tenemos de su ayuda, tenemos su palabra para poder encaminar a nuestros hijos conforme a la palabra del Señor. Nuestro Padre Celestial se preocupa por algo fundamental en sus hijos, y es que amen, guarden y mediten en su palabra. Amén. Pues bueno, esta es la reflexión que les comparto. Ojalá y sea de bendición. Que Dios nos ayude, a seguir orando, clamando por nuestros hijos. Sabemos que muchos de ellos, ¿verdad?, no han sido alcanzados. Que nuestra oración siempre sea, ¿verdad?, que Él pueda alcanzar a nuestros hijos, a nuestros esposos, ¿verdad?, que Él les dé esa necesidad de reconocer que necesitan un Salvador. Pues que Dios nos siga ayudando, mis hermanos, a seguir orando por nuestros hijos, para que podamos ver las grandes bendiciones y así se puedan cumplir su palabra en la vida de nuestros hijos. Amén. Pues muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.